y las tres somos psicólogas. El objetivo de nuestro canal y de nuestros videos es brindarte acompañamiento en la toma de decisiones, compartiéndote información muy confiable, así como conocimientos y experiencias a partir de nuestra área, que es psicología. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, también activa la campanita de notificaciones para que cada semana te avise que ya hay un nuevo video, y también dale me gusta. Y también escríbenos, queremos saber qué opinas acerca de esos temas. Sabemos que, bueno, ya la segunda parte de lo que es el estrés, y vamos a abordar más este tema, y es muy interesante saberlo, conocerlo, masticarlo, vivirlo todo, porque pues, es un tema ya mundial prácticamente. Sí. También exprésanos tus dudas con algo que igual y no hayamos comentado acerca de este tema, tus sugerencias también, y nos lo puedes hacer saber a través de los comentarios de aquí abajo o en nuestras redes sociales, que también aparecerán por ahí en nuestras redes sociales. Okay. Muy bien, y ya lo mencionó Raquel, perdón. Raquel, que esta es la segunda parte de nuestro video de el estrés, y en vamos a ver cómo vamos a identificar el estrés. Pero para esto vamos a empezar a explicar primero algunas situaciones que nos pueden estar generando el estrés en diferentes ámbitos de nuestra vida. Ok, en realidad las situaciones que se presentan en general lo vamos a englobar, o sea, generalmente en tres situaciones. En la primera, que son las presiones que nosotros tenemos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, donde el cúmulo de muchísimas responsabilidades sobrepasa nuestra capacidad, y entonces empezamos a sentir que ya no podemos. ¿Ok? Puede ser en el trabajo, exceso de trabajo; en la escuela, exceso de muchísima tarea o trabajo escolar; en la familia, por algún suceso, no sé, que estrese bastante a la familia, y entre otras cuestiones diarias, ¿no? Puede ser también tu vecino, que te estrese mucho la música, ya te quieres dormir, ¿no? Sí. Ok, la segunda situación general es un cambio negativo repentino, es decir, nosotros no contamos con que haya una pérdida de la noche a la mañana, tal vez un ser querido se murió, y pues eso en cierto punto sí te pone en estrés, porque no estamos preparados para ese tipo de situaciones o eventos, así como también situaciones de divorcio, de bueno, ahora qué hago después de que ya no estoy viviendo como comúnmente vivía tantos años, ahora me presento en una situación en donde me tengo que separar, y ahora qué hago, y eso también provoca estrés. O una enfermedad, que de dónde salió esta enfermedad no lo sabes y tampoco sabes cómo controlarlo, y te provoca también estrés. O una enfermedad que te dice el doctor, sabes que tienes esto y no sabías, y bueno, ya te viene un estrés totalmente fuerte para lidiar con esa enfermedad. Y la última situación general es aquella situación que nosotros no podemos controlar, que son las situaciones de desastres naturales. Por ejemplo, en lo que vivimos hace 3 años, el sismo, temblor, terremoto, como le quieran llamar, pero hizo un vuelco tremendo en toda la sociedad, tanto que cada año hasta la fecha de hoy se repite cada septiembre. Estamos como que muchos en pánico, susceptibles a que va a volver a pasar un temblor igual, ¿no? Y hasta incluso en escuelas, en comunidades, en plazas, se vuelve a repetir o se vuelve a recordar ese evento como algo que nos asusta, pero no es tanto el susto, sino que nos estresa, porque no tampoco prevenimos y tampoco podemos controlar un desastre natural. Hay algunas personas, comunidades, que pierden su casa, eso te provoca estrés. Personas que por un suceso natural pierdes un ser familiar querido, eso también te provoca estrés, ¿no? Entonces es algo que nosotros no podemos controlar, pero si es un suceso traumático que te causa estrés, obviamente. De hecho, eso, dentro de ahorita que lo mencionas, bueno, eso es un ejemplo de lo que pasó aquí en México, específicamente con los temblores del 85, también en septiembre del 2017, y los que han ocurrido después. Pero vienen a mi mente también otros ejemplos como de otros países, que sabemos que nos ven en otros países de Latinoamérica. Y hay algunos que viven, por ejemplo, en situaciones de guerra o guerrillas o violencia de narcotráfico, o en otros continentes incluso también esta situación de guerra constante. Ese tipo de cosas de las cuales nosotros no tenemos control son las que nos tienen así, en ese estrés de no saber qué va a pasar con nuestra vida, ¿no? De estar en ese riesgo constante. Y nada más quería meter mi ejemplo ahí. Y bueno, ahora es importante mencionar también los tipos de estrés, porque ya lo mencionaba en el video anterior, que no es que sea malo el estrés ni bueno, sino que el problema es la poca presencia de estrés o el exceso de estrés, ¿no? Pero es importante conocer estos tipos. Sí, es que cuando nos las pasamos expuestos a ciertos sucesos o acontecimientos, pues nos vamos a identificar, bueno, qué tanto me genera algo para hacer productivo y qué tanto me genera algo para caer en una situación de estanque, por
así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en dos, únicamente, en donde está el eustrés. También es llamado estrés positivo, aunque ya dijimos que no hay que llamarlo como bueno, malo, positivo, negativo, pero bueno, nos encanta clasificar, ¿verdad? Entonces, pues, clasifiquemos. Entonces, vamos a llamarle estrés positivo. Ya se decía en el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, que es para crear una energía positiva, ¿no? Entonces vamos profundizando un poquito en esto. Nos ayuda como un empuje para realizar algo, es como una pequeña exigencia para realizar alguna actividad, realizar mi tarea, llegar más temprano al trabajo, no sé, ¿no? Entonces es este estrés de rápido, hay que llegar a tiempo porque si no me van a bajar el sueldo y pues eso no está bien, ¿no? Entonces nos vamos exigiendo de a poquito para que hagamos las cosas de manera adecuada, para que cumplamos con el estándar o la expectativa que uno tiene acerca de la situación que quiere realizar, ¿no? Ahora, también tenemos el estrés negativo, vamos a decir, que sería distrés, y este es el que ya nos genera un agotamiento, algo que nos está agobiando, es una situación que en lugar de empujarnos nos está estancando en esa situación y ya no nos permite avanzar, no nos permite desarrollarnos de manera integral o adecuada y va a afectar en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos. Digamos en el área física, área social, área cognitiva, área emocional o psicológica, ¿no? Interpersonal, intrapersonal, como lo queramos ver, pero va a haber una afección en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados porque las cosas salgan bien y nos exigimos tan más allá que en realidad lo que hacemos es disminuir nuestra capacidad para ir resolviendo. Entonces viene la frustración también y se van desarrollando una serie de situaciones que no son adecuadas para nuestra salud en general. Muy bien, y bueno, en esa parte de identificar los tipos de estrés, ya vimos un ejemplo de lo que podría ser tanto estrés como distrés. También es importante identificar estas fases del estrés porque nos va a ayudar a saber en qué momento nos encontramos y de qué manera lo podemos controlar o manejar para que no nos afecte de manera negativa. Para esto, bueno, ya veremos si es posible poner una gráfica, una pequeña línea, donde se vea que nosotros manejamos un nivel normal de estrés, es decir, está una línea normal así, nivel de resistencia, y pasamos a un nivel de alarma cuando baja, es decir, cuando detectamos que hay algo que nos está afectando para estresarnos, es decir, me acordé que en 2 semanas ya me toca hacer el examen de matemáticas. Entonces ya detectaste que hay algo que te va a estresar y entonces sube la gráfica, la línea y llegas al punto de resistencia. Es decir, en ese punto te encuentras en decidir, ¿estudio para prepararme en el examen? O pues mejor lo dejo pasar y X ahí que quede, ¿no? Entonces estamos como en esa parte de ver qué puedo hacer y si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces entre que decides si lo haces o no lo haces, estás en esa fase de resistir. Y finalmente llega una tercera fase que es la de agotamiento. Esto ya es en los casos de estrés crónico que lo mencionábamos anteriormente, bueno, detrás de cámaras, en donde decíamos que llega un punto en el que tú estás luchando con ese factor que te está estresando y llegas a ese punto de agotamiento, de decir, no, ya no puedo hacer, ya mejor no quiero estudiar, ya mejor voy a dejar la escuela, yo qué sé. Empiezas como en esa parte de ya no saber qué hacer y llegas a esa parte de agotamiento, donde ya es la más perjudicial para ti. Junto con esa parte de las fases del estrés, es importante tomar en cuenta los 4 aspectos fundamentales respecto a las respuestas del estrés. Lo primero que debes de considerar es la cantidad de estrés, es decir, esta suma de respuestas que mencionábamos en el video anterior, la suma de respuestas fisiológicas, emocionales, conductuales y cognitivas. Otro aspecto a considerar dentro de esta parte del estrés es la intensidad, como decía, la gravedad de dichas respuestas que tenemos, esa parte de que si te tiembla la mano, si te da un tic en el ojo o algo así, si está siendo muy intenso, eso también ya es como una señal de alarma para que le pongas atención a esa parte del estrés. De ahí otro factor que debes considerar es la duración. Es decir, qué tan corto o largo es el tiempo en el que presentas esas respuestas. No es lo mismo que lo presentes 5 minutos al día a que sean 3 horas en total a lo largo de tu día, ¿no? La afectación es más grande. De ahí la frecuencia también, si está presente o no por mucho tiempo. Aquí ya se refiere básicamente a la frecuencia a lo mejor en tu semana, ¿no? No es lo mismo que te dé un tic nada más un día
al mes, que 3 días a la semana tengas un tic nervioso en el ojo y no puedas estar como realizando tus actividades, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos aspectos porque eso nos va a dar una idea de cómo es nuestro estrés, cómo se manifiesta. Y para eso es un ejercicio de bastante observación e introspección con nosotros mismos para saber identificar qué cosas nos estresan, en qué cantidad, en qué intensidad, cuánto nos duran y con qué frecuencia los presentamos. Ok, pero independientemente de los síntomas o el estorbo del estrés te puede causar en tu diario, es importante que el estrés también es indispensable en la vida. Ya después lo hablaremos de por qué es necesario tener estrés para realizar algunas actividades, pero bueno, sí lo haremos en otro video, pero en grandes rasgos sí es importante porque conociendo el tema podrás identificar hasta qué nivel de estrés tú puedes llegar a soportar, por así decirlo, o manejar. Todas las personas tenemos un límite, o sea, es decir, trabajamos muchísimo, pero llega un momento en el que dices, no, ya, o sea, hasta aquí, yo me voy a dormir todo el día y ya nosotras me vale. ahorita. Exacto. Pero cuando ya sabes identificar tu límite o la capacidad de decir, bueno, puedo soportarlo hasta este grado, puedes entonces ya empezarlo a manejar de manera adecuada. Acuérdate que aunque tengas muchísimas actividades, las actividades siempre van a estar ahí. Entonces alguien las va a tener que hacer y si alguien más no las hace, tú lo harás, pero cuando ya te sientas, digamos, con la energía necesaria para hacerlo. Entonces el conocer este estrés, que después hablaremos porque es indispensable, es importante que lo conozcas cómo se maneja en tu cuerpo, cómo lo manejas tú en tu diario vivir, qué son los factores que te hagan, a ti te dicen, esto me estresa, y lo tienes que tener bien identificado, porque si algo te estresa, pues obviamente que no te vas a dedicar tanto tiempo a hacer en ese factor estresante. Algunos te dirán que es posible que si te sientes estresado, bueno, puedes ocupar tu hobby para desestresarte. Pero digamos que la desventaja en este punto es que cuando te dedicas tanto a hacer una misma labor y no paras hasta que tu cuerpo te dice, bueno, hasta acá, ok, digamos que empieza a ser tu hobby, pero a veces al hacerlo te cansas más. Por ejemplo, tuviste una jornada muy pesada, que llevaste esa jornada pesada todos los días por una semana y entonces decides ver televisión. Pero tal vez lo que tú ves en la televisión te empieza a estresar más, entonces dices, no, o sea, ya no voy a ver tele, o de plano ves en Netflix y dices, no sé qué película ver, Ya no quiero nada. ya no quiero nada, te estresas tanto que dices, no, mejor me voy a dormir, y te vas a dormir y tampoco pegas sueño, ¿no? Más cansado Ya, que estés. ¿qué quieres de mi mundo? Exacto. Entonces empiezas a identificar cuáles son los estresores que a ti te provocan esa sintomatología para que tú lo empieces a manejar. Sí. Y pues para ir cerrando vamos a mencionar algunas situaciones que pueden estar provocando ese estrés. Yo voy a mencionar básicamente de qué puede ser ese factor y Isa nos va a proporcionar un ejemplo muy sencillo y muy claro para que quede mejor ejemplificado esa situación. Esa área en mi vida. Muy bien, sí. Bueno, respecto a las situaciones que pueden estar provocando el estrés, ya lo mencionábamos en el video 1 de forma muy general. Decíamos que una área importante es la parte de la familia. ¿Y un ejemplo de eso puede ser? Pues miren, les contaré. Muchas veces dentro de la familia hay ciertas acciones o conductas que ya no estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, ¿no? Ya vivo sola, ¿no? Acá en Puebla, ¿no? Con mi hermano y prima, pero pues no es como que tengamos tanto contacto. Llego a casa y todos hablan y de repente es como de, ¿por qué hablan todo el tiempo? Guarden silencio, necesito paz y tranquilidad. Entonces sientes cómo empieza a generar una situación que dices, es que esto no estoy acostumbrada a esta situación, por favor, necesito que le calmen, ¿no? O cuando ya no convives mucho con niños pequeños porque ya no están dentro de tu familia y de repente te toca convivir porque hay reunión familiar de tu familia extensa y hay niños y lloran todo el tiempo, es como, alguien calle ese niño por favor o le doy un zape, ¿no? No le peguen a los niños. No lo hagan, pero lo piensas, ¿no? Sí. Entonces, sé que lo piensan, yo también lo pienso. No te juzgamos. Entonces, es esta situación de, por favor, no puedo, ¿no? Entonces necesitas salir a caminar o hacer otra cosa para que no te agobie esa situación y se vuelva un estrés negativo. Exacto. De ahí, otro factor importante es el trabajo o la escuela, que pues creo que a todos nos estaría afectando, pero ¿nos puedes mencionar un ejemplo? Pues mira, en el trabajo yo creo que el estrés que te puede generar es cuando terminas una actividad y dices, ya
ahora sí ya puedo ser libre, ya me voy, y de repente tu jefe a lo mejor te dice, oye, si no puedes apoyar con, y es como de, no puede ser. Una hora más de tu tiempo. ¿Cómo es posible? Si ya quiero ir a descansar, entonces en lugar de generarte una tranquilidad, pues ahí viene otra vez, ¿no? Hacia arriba, y no te impulsa porque ya estás cansado, ya estuviste con este estrés positivo, y de repente que te agreguen más trabajo, pues es una situación que te hace explotar. ¿Les podría hacer un ejemplo? Exacto. Y el ambiente social. Bueno, dentro del ambiente social, estas exigencias, ¿no? De la vida cotidiana también que se pueden generar, ¿no? Como la contaminación, digamos, ¿no? Que dices, ay, ¿cómo es posible que tiren basura en la calle? ¿No? Te vas regañando incluso a ti mismo por acciones que a lo mejor realiza otra persona, pero también puede ser que ni la juntas, o sea, no estás utilizando ese estrés para hacer algo y nada más te vas enojando porque sí, entonces ya ni siquiera es enojo, a veces llegas incluso a la ira. Exacto. Y finalmente otro factor muy importante es el personal. Dentro del personal podemos hablar acerca, por ejemplo, de la parte económica, ¿no? Donde de repente se te puede juntar todo, ¿no? Si ya eres una persona independiente, a lo mejor llega a este punto en el que ya llegó la renta, ya llegó la luz, tienes que pagar tu plan de teléfono y 1000 cosas, no se te acabó el agua, se te acabó el gas, etcétera, y dices, o sea, ¿qué hago? ¿O lo uso para esto o me muero de hambre? O sea, no sé, entonces puede ahí caer en una situación en la que ya no sepas qué hacer y entonces puedes entrar en crisis. Bastante fuerte. Muy bien, pues esos ejemplos son bastante sencillos sobre lo cual nosotros podemos identificar esos factores o situaciones de estrés. Finalmente tenemos mucho tema del que hablar todavía más, como los tipos de estrés, pero por el momento la vamos a dejar hasta acá en este video y los invitamos a ver nuestra tercera parte en la próxima semana. Les agradecemos por vernos. Bye.